Bien, entonces en estos cursillos pues es importante también discutir las múltiples tensiones que hay entre la política agraria y las políticas mineroenergéticas que a lo largo y ancho del territorio se han promovido desde hace muchos años, pero también con una excepcional presencia a partir de 2002 más o menos, a partir del el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez, y que por supuesto se continuó durante el gobierno del presidente Santos. Uno de los ejemplos más interesantes que podemos mirar es es el proyecto de exploración y de explotación, por supuesto, con aspiraciones de explotación, por supuesto, de minería de oro, La Colosa. Ese es un proyecto que fue gestionado durante los años 90, especialmente, por AngloGold Ashanti, que anteriormente tenía otro nombre, una multinacional encargada, bueno, especializada en la explotación de minas de oro, que anteriormente se denominaba Quedada. Entonces, bueno, ya les voy a explicar por qué razones se producen este tipo de cambios, ¿no? De nombres, etcétera, etcétera, entre estas multinacionales mineras. Bien, AngloGold Ashanti es la multinacional o la empresa conformada por distintos socios o miembros o accionistas de distintos lugares del mundo, pero especialmente son personas o accionistas de los Estados Unidos, de Inglaterra y de Sudáfrica. Esos son más o menos las nacionalidades de los accionistas más importantes de AngloGold Ashanti y que pues permanentemente exigen resultados en los procesos de exploración y por supuesto de explotación de cada uno de sus proyectos extractivistas o extractivos que hay a lo largo y ancho del mundo, porque recordemos que AngloGold Ashanti es una empresa que tiene una incidencia global en materia de explotación de oro. Bien, AngloGold también, tiene de manera específica, ¿no? Tiene presencia en la China, no solamente en Colombia, por supuesto, en Filipinas, tiene una presencia importante en Australia, en el Congo, tiene también influencia y por supuesto proyectos, ¿no? En Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, también en Malí, en Ghana, en Guinea, bueno, en Namibia, en Tanzania, en Sudáfrica y por supuesto en Colombia, con dos proyectos muy estratégicos para ellos, que es Gramalote, una explotación de oro muy importante, y el de AngloGold Ashanti, que por ahora está congelado, ¿no? En virtud de una consulta minera que se opuso a la explotación de este mineral y que pues a la fecha pues ha resultado en un resultado negativo, ha resultado pues sencillamente por la consulta minera en el desarrollo favorable de las comunidades campesinas de estos acontecimientos conflictivos que ustedes ya vivieron o que ya saben más o menos en general cómo se fueron desenvolviendo. Bien, los invito a que revisen el libro, que allí aparecen en detalle todos los proyectos mineros que durante la década del 2000 AngloGold Ashanti nos estaba permanentemente divulgando a través de sus páginas oficiales y que también pueden ustedes revisar en los informes de sus accionistas, o informes dirigidos a sus accionistas, perdón, donde aparecen también detalles sobre las aspiraciones o
proyecciones que tenían en todos estos sitios de explotación minera. Bien, una cosa importante que hay que mencionar es que en América, por ejemplo, los campos de operación de AngloGold Ashanti más o menos se están generando el 16% de la producción de oro, y que pues se esperaba en su momento que la Colosa pues se agregara a estos informes o a estos porcentajes de explotación una cantidad importante, ¿no? de oro, y por supuesto se estaba esperando un aumento extraordinario de las utilidades por parte de los accionistas cuando se pusiera en operación la mina de la Colosa. Bien, ese hecho, como ustedes ya más o menos saben, resultó, pues, esa posibilidad o esa expectativa de explotación, resultó, pues, al final convertida en un fracaso, pero también generó un montón de tensiones al interior de las comunidades y líderes de base de Cajamarca y de Ibagué especialmente, una presencia importante de población joven, de población universitaria, quienes se sensibilizaron con esto y que organizaron distintas movilizaciones que finalmente dieron al traste con las aspiraciones o con los propósitos del proyecto minero. Bien, se esperaba, por ejemplo, que para 2015, en estos informes a los accionistas de AngloGold Ashanti, se empezara la operación de la mina de la Colosa. Pues por supuesto ya llevamos 4 años y este propósito nunca se cumplió. Los estudios de prospección geológica que ellos hicieron estimaron más o menos 12.7 millones de onzas de oro, de onzas Troy, que habrían de explotarse a lo largo de 15 años, más o menos. Una tasa de producción promedio de más o menos 1 gramo de oro por tonelada de roca procesada, porque recuerden que este oro no es un oro que se va a explotar, sino no es un oro que se va a explotar a través de unas vetas, ¿no? Donde ustedes pueden extraer el oro de una forma relativamente fácil, sino que el oro se encontraba o se encuentra diseminado en una gran masa rocosa, y ese oro diseminado en pequeñas cantidades pues debe ser o exige previamente el procesamiento de las rocas a través de unos métodos que aquí no podemos pues, explicar en detalle, pero que al final implican una destrucción masiva de las montañas y que también implican un uso intensivo, ¿no? Extraordinariamente alto de agua para poder beneficiar el oro, o sea, separar todas las impurezas o todos los residuos que hay en las rocas y poder extraer el oro, ¿no? Esto en principio se estaba planteando a través del uso de unas grandes piscinas, ¿no? donde se habría de beneficiar el oro, que usualmente se le llaman piscinas de lodos cianurados, ¿no? O sea, lodos con cianuro, porque el cianuro contribuye o es muy eficiente a la hora de separar el oro de sus distintas impurezas, ¿no? Y otros minerales asociados que también se pueden aprovechar. Bien, eso era en términos generales. Por supuesto, esta cantidad de oro, incluso se decía que era más, que podía incluso ir a los 18 millones de onzas. Era lo que ellos públicamente decían, ¿no? Que había disponible y que se podía aprovechar. Bien, también pues obviamente es importante mencionar que AngloGold Ashanti tiene una presencia importante es decir, sus campos de exploración y de explotación de mayores rendimientos, con mayores expectativas, precisamente se encuentran en África y en América Latina. Y hay una concentración pues, importante de inversiones en infraestructura, en lobby, etcétera, etcétera, y por supuesto todas aquellas inversiones implicadas en el proceso de extracción en África y en América Latina, pues en la medida en que son regiones que le permiten a esta multinacional generar
rentabilidades importantes, altas, que ya vamos a ver, pues que no son para nada despreciables. Si ustedes revisan, por ejemplo, los proyectos en ejecución de explotación minera que ellos están desarrollando en países como Australia, por ejemplo, ¿qué empiezan a encontrar? Van a encontrar de que los sitios donde se están haciendo, pues en general son lugares que tienen muy baja biodiversidad, muy baja riqueza de especies de flora y fauna, tienen una oferta hídrica muy escasa o casi nula, están muy aislados de las poblaciones, ¿no? Etcétera, etcétera, lo que pues nos está indicando pues que en los países desarrollados estas multinacionales pues efectivamente ejecutan proyectos mineros con unos estándares ambientales altos y con unas zonificaciones que habilitan la explotación de las minas con pocos o pobres impactos sobre la población y sobre el medio ambiente. Bien, el caso de Australia, que les estaba refiriendo, donde ellos también tienen presencia, ¿no? El resto de naciones, la gran mayoría de ellas, que yo les acabo de citar, sobre todo en África, en América Latina, pues lo que en general se hace es un desastre, ¿no? Se produce un desastre ambiental, dado que los proyectos de explotación están instalados justamente en zonas donde hay ecosistemas estratégicos en general. Estratégicos porque tienen una diversidad importante de flora y fauna o porque tienen una oferta hídrica o representan una oferta hídrica importante para la región. Bien, otro asunto importante que hay que mencionar es que AngloGold Ashanti fue denunciada desde los años 90 por su relación con el Frente Nacional Integracionista del Congo, con el antiguo Zaire, y luego ahora se llama Congo, este país, desde otoño de 1997 exactamente, y fueron acusados por ser responsables o se les señaló como responsables de crímenes de lesa humanidad. Al parecer esta empresa minera pues estaba en una especie de contubernio con los gobiernos que por supuesto son bastante inestables del Congo y que los financiaban a través de sus grupos armados a fin de proteger sus intereses y también proteger sus minas, sus concesiones mineras y sus lugares de explotación. Otro tema importante que hay que mencionar aquí es que AngloGold Ashanti también fue acusada de apoyar directamente el paramilitarismo en 1997 en algunos corregimientos de la costa, por ejemplo en Buenaseña, en San Martín de Loba, en La Cruz, en San Pedro, en El Paraíso, Minagallo y Montecristo. La mayoría de estas corregimientos había una explotación artesanal de oro, por supuesto muy desregulada, pero lo había, y estaban asociados en una organización que se llama Federación Agrominera del Sur de Bolívar, que pues, tiene por propósito asociar a los pequeños mineros de la zona. Pues estamos hablando que la mayoría de estos corregimientos pues están ubicados al sur del departamento de Bolívar. Ese es otro señalamiento que se le ha hecho a AngloGold Ashanti, también muy serio, y que les generó un problema de imagen muy importante en el exterior, especialmente en el Parlamento británico, en la medida en que los parlamentarios suscribieron hace unos años una especie de constancia rechazando los hechos, ¿no?, que se están aquí mencionando, también rechazando la iniciativa AngloGold Ashanti de destruir una parte importante de la Reserva Forestal Central del Tolima, que corresponde pues a la zona de explotación de la colosa en Cajamarca. Entonces allí hubo una serie de denuncias que generaron un ruido global y que eso también pues les generó serios inconvenientes de imagen, que por supuesto procuran cuidar, ¿no? Procuran proteger, porque también estas mineras tienen accionistas de clases medias que permanentemente pueden o son vigilantes por supuesto no son los accionistas mayoritarios en participación, pero que podrían generar una serie de reacciones negativas.
Bien, otro asunto importante es que Anglo Ashanti tiene la concesión minera para 2009, por ejemplo, de más de 8.3 millones de hectáreas en distintos lugares del país. Es la multinacional es una de las multinacionales que más, que más suelo en exploración tiene, o títulos mineros en exploración potenciales que podrían explotar, ¿no? Me refiero a que 8.3 millones de hectáreas, repito. Bien, ese dato es muy importante porque si ustedes observan la página 130 ya aparece un mapa con la información pertinente sobre la cantidad pues de títulos mineros que tiene y las solicitudes que tiene Anglo Ashanti para el año 2010, por ejemplo, con esa fecha de corte, y allí pueden ver pues los solicitados, los títulos ya entregados, etcétera, etcétera. Bueno, en resumen, entre Anglo Ashanti y todos sus socios, que en principio podría convertirse en una sola organización, ¿no? Se suelen coaligar con otras empresas mineras y se presentan como en una especie de consorcio y también hacen las solicitudes. Entonces, entre Anglo Ashanti y otros socios estratégicos, repito, acumulan 8.3 millones de hectáreas en títulos de concesión minera. Bien, otro asunto clave es que Anglo Ashanti es una de las empresas que mayores eficiencias muestra a la hora de explotar oro. Por ejemplo, para los años 2000 se destaca un costo de extracción por onza de $450, más o menos, precios de 2008. Y eso, si ustedes comparan esa cifra, por ejemplo, con las firmas o compañías mineras como Newmont, Berry, Goldfield, Kinross, Harmony, Average, esas firmas mineras que también compiten en este sector minero, nunca o es muy difícil que puedan obtener estos costos tan bajos de extracción de onza de oro. Repito, de $450 por onza de oro. Es una empresa también que en el mundo se caracteriza por pagar pocos impuestos. Anglo Ashanti, por ejemplo, reporta solo $60 por pago de impuestos por onza producida de oro. O sea, es una obviedad de que es una empresa que paga pocos impuestos, hace pocos esfuerzos por generar retornos sociales y también es muy eficiente a la hora de producirlo, ¿no? Los costos de producción son muy bajos. Ya vamos a ver por qué. En general, Anglo Ashanti busca lugares donde los sistemas fiscales o impositivos sean muy flexibles, donde haya posibilidades de hacer evasión, de buscar exenciones o excepciones de impuestos, donde les permitan pagar o cruzar una serie de impuestos con otro tipo de situaciones privilegiadas. Incluso resultan beneficiados por las importaciones de equipos, de maquinaria. Generalmente son zonas donde las legislaciones ambientales son muy pobres, de bajo nivel de implementación. Las autoridades ambientales no tienen mecanismos de control. No existe un seguimiento ambiental a los trabajos en las minas. No existe tampoco un control de contabilidad en boca de mina de parte del Estado para saber con certeza cuánto en realidad están produciendo. Que esa información es muy importante para poder cobrar los respectivos impuestos, etcétera, etcétera. Bueno, esos son unas inmensas dificultades, ¿no? que se tienen con estas naciones, ¿no? En desarrollo, entre comillas, que son las que busca precisamente Anglo Ashanti para poder generar bajos costos en la producción de oro
y también para poder garantizar bajos costos en pago de impuestos. Bien. Solo la Anglo Gol Ashanti, sin socios, sino solo la multinacional Anglo Gol Ashanti, para 2010 logró la concesión de más de 725.000 hectáreas en el territorio nacional. Si ustedes revisan los tiempos de concesión, esta era la empresa que menos tiempo ocupaba o menos tiempo lograba emplear para poder tramitar dichos títulos. Es decir, lo que evidencia que, pues, que los lobistas de Anglo Gol Ashanti eran absolutamente poderosos y puedan acelerar todo este proceso. Incluso ellos mismos en un reporte del 31 de marzo de 2009 dicen literalmente que el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de la época expedirá un permiso necesario para reanudar la exploración en una porción de la concesión Colosa. Cuando ustedes miran las fechas de este reporte, ni siquiera se había expedido la resolución donde a ellos se les autorizaba los trabajos en esa porción de la concesión de la Colosa. Es decir, prácticamente que anunciaban de antemano lo que iba a decir el Ministerio de Medio Ambiente, encargado, en ese momento encargado de regular este tipo de usos del suelo o de explotación minera por su gran impacto en el territorio, ¿no? Bien, esto es un asunto también clave que debemos mencionar. Recordemos que actualmente la función de estudiar licencias, expedir licencias, de los proyectos estratégicos para la nación, pues ahora pues dependen de una agencia ambiental que se encarga exclusivamente de eso. Ya Ingeominas ya no tiene la función de registrar las solicitudes de titulaciones, expedir las titulaciones, sino que ya hay una agencia nacional minera que se encarga de hacer esos estudios, etcétera, etcétera. Pero más o menos nos encontramos con resultados más o menos parecidos, es decir, lobistas que controlan de manera importante la cantidad de títulos expedidos en el territorio nacional, que agilizan los trámites por encima de otras compañías a través de estos lobistas, o sea, personas que hacen, que politiquean, que presionan, etcétera, etcétera, que buscan vías corruptas, por supuesto, para llegar a los funcionarios del Estado y garantizar pues que se les hagan tratamientos preferenciales. Como por ejemplo, garantizar que salgan resoluciones para el uso de porciones de áreas concedidas con fines de exploración minera antes de que se expidieran, ¿no?, oficialmente por parte del ministerio. Este tipo de cosas están debidamente probadas. Ustedes pueden ver las fuentes en la página 129. Bueno, ahora sí, mirando en detalle, por ejemplo, el asunto de la Colosa, el ejemplo que vamos pues aquí a estudiar de fondo. ¿Qué encontramos? Encontramos que es un proyecto pues, que se ubica, como ya les dije, en Cajamarca, que está ubicado en distintas veredas del municipio, exactamente La Luisa, La Paloma, La Bolívar, El Diamante. Ese es el lugar, el foco principal de la mina, aunque siempre hubo la intención, o la hay todavía mientras la titulación esté en cabeza de Anglo Gol, de ampliar el área de cobertura de 515 hectáreas a miles de hectáreas, ¿no? Fundamentalmente el sitio donde se concentraba las zonas de mayor afectación eran las veredas La Luisa y La Paloma. Eso es más o menos lo que geográficamente podemos decir. Sin embargo, si ustedes miran, por ejemplo, los documentos donde aparecen pues las titulaciones, pues lo que se nota es que el área del proyecto fue definida más o menos para una extensión de 10.739 hectáreas. Ese polígono, cuando uno lo revisa en el mapa, afecta no solamente el municipio de Cajamarca, sino también el municipio de Salento. Bien, eso es un dato importante, porque el proyecto minero no solamente pues afectaba directamente el territorio del Tolima, o sea, Cajamarca, sino que también iba a afectar
a un territorio de un alto valor ambiental en Salento. Bien. Curiosamente, es una situación que ustedes pueden evidenciar en el comportamiento de las cifras. Desde que Anglo Ashanti o Quedada a finales de los 90 se empieza a hacer presencia, ejecuta trabajos de prospección de manera informal y otro tipo de actividades en campo, pues curiosamente se empieza a recrudecer el conflicto armado en la zona y las violencias eh, sociales de todo tipo, de distintas naturalezas que, pues, que ahora más adelante vamos a ver. No es que exista una correlación importante, esa ya sí se empieza a notar cuando a partir de 2002 se anuncia en firme el propósito de hacer la exploración, etcétera. Allí sí que empieza a verse un incremento de la violencia y de algunas operaciones de grupos ilegales, pero ya de finales del 90 se empezó a notar un incremento de este fenómeno de violencia. No se explica muy bien si tenía que ver con algunos actores que estaban protegiendo el proyecto minero y que generaron ciertos conflictos en la comunidad, o si se debía a otra situación. Pero sí que se puede probar a partir de 2002 que sí que efectivamente se presentaba una serie de conflictos por la presencia, ¿no?, de personal de la mina, de personal de seguridad de la mina o de personas que se vincularon de manera fanática y militante a defender el proyecto minero, ¿no? Sin descartar la posibilidad de que grupos armados estuvieran también acompañándolos. Bien, una cosa interesante que tenemos es que eh, pues Cajamarca es un municipio con una fuerte vocación agrícola. El 65% de los predios rurales para 2006, por ejemplo, eran cultivos transitorios, que en general producían, pues, alimentos, y el 20% eran cultivos permanentes. Recordemos que allá hay una presencia muy fuerte de arracacha, no solamente de papa o de café, sino que hay una presencia importante de cultivos de arracacha. Por supuesto, también hay mora, bueno, y otro tipo de productos hacia las cuencas del Toche, el Tochecito. También tenemos usos de ganadería, sobre todo de ganadería de mediana propiedad. Bien, y como ustedes pues saben, en el cañón o en el valle del río Anaime, pues tenemos una presencia importante de explotación cafetera. Otra cosa clave también es que el municipio estaba aumentando eh, sus emprendimientos agrícolas. Por ejemplo, en el 2004 se tenían más o menos colocados en crédito 6.200 millones de pesos y en el 2006 esto se incrementó a 8.900 millones de pesos. Es decir, los distintos emprendimientos agrarios estaban solicitando más crédito, ¿no? Y esto pues va a empezar a disminuir, ¿no? Este tipo de operaciones de créditos van a empezar a disminuir en la medida en que la mina pues genere mayores expectativas de empleo, impacte en los comercios del municipio, de la cabecera municipal, etcétera, etcétera. Bien, otro asunto clave es que pues el proyecto La Colosa es un proyecto pues que en el evento de que se pusiera en explotación, ¿no?, pues iba a generar todo un impacto regional, no solamente de carácter económico, sino también de carácter ambiental. Más o menos nosotros definimos que los municipios que podrían ser impactados de manera social y ambiental, pues eran, por supuesto, Ibagué, Anzoátegui, Rovira, Roncesvalles, Flandes, Espinal, Guamo, Saldaña y Melgar, más o menos. Y en un primer anillo de influencia. Y también algunos municipios del Quindío, Risaralda y Caldas. Y por supuesto, pues de manera mucho más indirecta, habría de impactar Huila, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. Esto lo ponemos en estos términos, pues, pues porque se trata pues de un proyecto que genera en sus impactos ambientales
el riesgo de desabastecimiento de los distritos de riego, por ejemplo, que ya vamos a mirar, y también implicaría unos riesgos a la salud humana y a la salud animal prácticamente nunca vistos o sin antecedentes en el país, en el evento de que las piscinas de lodos cianurados se colapsaran. Bueno, una serie de cosas que ya vamos a mirar un poco más en detalle. Uno de los ríos pues que efectivamente resultarían más perjudicados sería el río Coello. Y por supuesto también tendríamos más o menos 169 veredas afectadas, ¿no? Pues porque pues estas veredas dependen a través de sus acueductos veredales de la propia cuenca del río Coello, y por supuesto el propio distrito de riego Uso Coello, que tiene una cobertura importante en distintos lugares, pero especialmente en toda la zona inundable que se irriga, eh, que irriga Uso Coello, perdón, el distrito de riego Uso Coello. Bien, más o menos hemos estimado que la población que directamente resultaría afectada por estos impactos ambientales o por impactos económicos pues más que todo tienen que ver con la pérdida de la producción agraria y la pérdida de hábitos de producción de los campesinos, porque pues la población campesina desplazada por el propio proyecto, más el comercio, el poco comercio que se vaya configurando alrededor de la mina, pues va a generar cambios en los hábitos productivos en el campo, entre otro tipo de impactos económicos que tienen que ver con transportadores, etcétera, etcétera, que en principio se articularían a la explotación, ¿no?, minera. Bien, hablamos más o menos de 495.000 habitantes que estarían distribuidos en 8 municipios que les voy a repetir: Ibagué, Cajamarca, Rovira, San Luis, Espinal, Coello, Flandes, Guamo, y que pues efectivamente representan casi el 17% del territorio departamental. Estas zonas o estos municipios tienen unos niveles de pobreza importantes, especialmente Cajamarca, Rovira, San Luis, son municipios que tienen una importante presencia de población rural, una población rural que es superior a la población urbana. Para ese momento, para cifras actuales, no hemos revisado el comportamiento, pero para ese momento las cifras de la población rural eran mayores. Y también tenemos en esa zona de influencia del proyecto, de afectaciones del proyecto, la presencia de 4.977 indígenas, especialmente distribuidos en Ibagué, Rovira y Guamo. Bien, ahora el proyecto tenía una situación en su contra importantísima, y era que estaba justamente ubicado sobre una reserva forestal central, ¿no? Es decir, es una reserva creada mediante una ley, que es la Ley Segunda de 1959, y que es absolutamente incompatible con proyectos mineros de gran escala o de gran impacto ambiental. Eso pues era uno de los obstáculos más importantes que empezaron a ver pues todos los lobistas o los consultores del Anglo Gola Chanti que estaban tramitando las respectivas licencias. Y por supuesto esto fue aprovechado por los líderes ambientalistas o por las organizaciones ambientalistas que estaban exigiendo que se paralizara y finalmente se censurara este proyecto. Bien,
En estos municipios que acabo de citarles, más o menos tenemos 87.000 hectáreas sembradas. Y buena parte de estas áreas sembradas corresponden a la producción de alimentos. Por ejemplo, destacamos que allí hay casi 38.000 hectáreas en arroz, áreas sembradas o en descanso. Tenemos, por ejemplo, pues precisamente en Espinal y Guamo, 9.900 hectáreas de algodón, 4.500 hectáreas de maíz tecnificado, 2.800 en caña panelera. La mayoría pues instaladas en grandes y medianas propiedades, con excepción de la producción de café, aguacate, caña panelera y frutales que pues son explotadas por pequeñas parcelas o campesinos con pequeños propietarios. Bien, en la página 134 ustedes van a ver un desglose de de todas las coberturas o de todos los usos agrarios que hay en estos municipios que corresponden al área de influencia directa del proyecto de la Colosa. Otra situación que le juega en contra a este proyecto tiene que ver directamente con la afectación a la flora y a la fauna, la destrucción de bosque que es hoy estratégico como sumideros de carbono y que efectivamente pues hacen también inviable el proyecto. En términos técnicos o en términos científicos, se pueden argumentar de manera importante la inconveniencia de esto, y también en términos normativos interpretados proecológicamente, haciendo uso de la Constitución Política de Colombia. Bueno, pero por ejemplo, nosotros podemos ver en materia de oferta hídrica, podemos ver que el proyecto tendría que aprovechar de manera masiva, en cantidades casi que difíciles de estimar hoy, ¿no? Aunque hay unas cifras aproximadas, pero que se implicarán unos usos irracionales, ¿no? Que mermarían de forma importante la siguiente oferta hídrica. Por ejemplo, el Coello tiene, para unos históricos que se calcularon en 2006, una oferta hídrica de 31 metros por segundo. Eso implica, por ejemplo, una oferta hídrica anual de 975 millones de metros cúbicos. El Bermellón, que es un río que finalmente pues muere en el Coello, tiene una oferta hídrica de 10 metros cúbicos por segundo. Y la quebrada, la Guala, que reúne las aguas de la Arenosa y de la Colosa, donde está el centro, el corazón del proyecto, tiene 0.6 metros cúbicos por segundo. Bueno, entonces esta oferta hídrica saldría seriamente lesionada o seriamente afectada si se permitiera la explotación del oro, ¿no? En estas, diseminado, ¿no? En estas rocas, ¿no? En este gran proyecto, en la zona de influencia de este proyecto minero. Bien, en la página 135 ustedes pueden mirar en detalle pues estas cifras, ¿no? Y están ya más desglosadas. Bueno, tenemos también que decir que pues habría una afectación directa, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Reserva Forestal Central, ¿no? Tendríamos una afectación directa en 313 hectáreas correspondiente pues a un bosque altoandino, una reserva forestal prístina, ¿no? Que no ha sido intervenida, más las posibles áreas de expansión del proyecto, ¿no? Eso, por ejemplo, palabras más, palabras menos, implicaría sacrificar un potencial de captura de 3.000 más o menos
toneladas año de dióxido de carbono. Estas cifras siempre necesitan ser revisadas, ajustadas, porque los cálculos de los sumidero de carbono son muy sensibles, pero de forma muy aproximada se usaron capacidades de captura de 10 toneladas por hectárea año con base en un estudio de Brown. Ustedes pueden revisar, ¿no? En la revista Una Silva. Ahí aparece citado en la página 136 si alguien quiere revisarlo, pero eso actualmente está muy actualizado y se han desarrollado algoritmos muy sofisticados a través de sensores remotos o imágenes satelitales. También en campo se pueden hacer controles de sumideros de carbono que ustedes pues ya podrán tener contacto en su momento con esas experiencias. Pero estamos hablando de eso. Toda la Reserva Forestal Central, de manera muy aproximada, pues implica un potencial de captura de CO2 de más de 5 millones de toneladas año. Bueno, que puede estar muy subestimado, pero más o menos es la cifra que en su momento nosotros calculamos con base en la cartografía que hubo disponible, ¿no? que se nos ofreció, que se nos facilitó en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Otro elemento importante de este proyecto son las amenazas volcánicas directamente del volcán El Machín. Recordemos que este volcán es uno de los más explosivos, e incluso el más explosivo que se llega a decir, de Colombia, y que tiene unos niveles de afectación regionales también importantes. Claro, el proyecto minero tan cerca del Machín pues implica unos riesgos enormes de colapso de la infraestructura, incluyendo el colapso pues de todas las piscinas de lixiviación o las piscinas de cianuración del material rocoso que contiene el oro. O sea, también es un asunto muy delicado que se le sumó al tema de la viabilidad del proyecto y que también fue empleado de manera potente por los grupos ambientalistas o por los líderes ambientalistas. Si ustedes revisan los estudios de riesgo volcánico que hay sobre el Machín, van a encontrar, por ejemplo, unas amenazas muy altas sobre Ibagué, Coello y Cajamarca, unas amenazas moderadas sobre algunas veredas de Ibagué, Coello y Cajamarca, y unas amenazas bajas sobre Quindío, bueno, sobre 11 municipios del Quindío. En el Tolima, pues, unas afectaciones bajas, amenazas bajas, en Flandes, Espinal, Guamo, San Luis, Valle de San Juan, Suárez. Eso es más o menos los municipios que, sobre todo en las zonas de inundación, ¿no? Que en tiempos geológicos se han venido formando y que se han venido drenando, y que por supuesto serían zonas de inundación en el evento de que se produzcan coladas de lodo o avalanchas, ¿no? O avalanchas de lodo, sobre todo, especialmente. Lajares no en este caso, a no ser que se produjera una especie de efecto colateral y también el Nevado del Tolima se convirtiera otra vez en un volcán en explosión, ¿no? Bien, cosa sobre la cual también se tiene registros. Si ustedes revisan, por ejemplo, los flujos de piroclastos, que son esta piedra pómez chiquita, cenizas volcánicas, etcétera, etcétera, en la región de amenaza alta, más o menos tendría un radio de afectación de 17 kilómetros. Eso por supuesto afectaría a la zona urbana de Cajamarca y también llegaría a la zona urbana de Ibagué. Los flujos de piroclastos y de cenizas volcánicas en un radio de amenaza moderada tendría una cobertura de 35 kilómetros y llegaría directamente a Armenia, Cajamarca, Salento, Ibagué y San Luis. Y los flujos de piroclastos y cenizas con amenazas bajas, es decir, en radios de 55 kilómetros, tendrían un área de afectación hasta Montenegro, Quindío, Flandes, Espinal, Guamo, Valle de San Juan y Suárez. Esto que ahí aparece en el libro, pues las respectivas fuentes científicas que se usaron. O sea, el volcán El Machín no es una cosa menor y hay que considerarla como una amenaza importante,
incluso para la viabilidad de la economía, de la, de la sociedad misma tolimense, y debe tenerse esto muy presente, ¿no? Este volcán por estas características. Recordemos, por ejemplo, que cuando hizo erupción el volcán del Ruiz, el volcán Nevado del Ruiz, las emisiones de ceniza llegaron incluso hasta Bogotá. Es un ejemplo muy práctico, ¿no? Es que tuvimos aquí hace poco, no muy cerca, en 1985, para que miren el poder destructivo o el poder de afectación que puede alcanzar, ¿no? Que llega a alcanzar un volcán de estos, ¿no? De esta zona, ¿no? De esta cordillera central, ¿no? Bien. Hay otros elementos claves también que aquí yo voy a pasar de forma muy rápida. Y es el contubernio que hubo entre los lobistas de la minería, los propios funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente de la época, consultores supuestamente independientes, etcétera, una especie de contubernio para producir una extracción de la Reserva Forestal Central de un pedazo, ¿no? De un pedazo en la mitad de una Reserva Forestal Central, a fin de habilitar los permisos de exploración y posteriormente de explotación. Eso literalmente implicaba torcer de cabo a rabo toda la normativa ambiental que había en el país para poder producir una extracción de ese tipo o una sustracción de ese tipo, ¿no? Es algo así como cambiar el uso del suelo, ¿no? De pasarlo de conservación absoluta a explotación absoluta, ¿no? Así en términos más o menos simples. Esa conversión que se hizo a través de una resolución que firmó el propio ministerio, se hizo por encima de todas las disposiciones legales normativas, que incluso de la doctrina constitucional que se había constituido alrededor de los bienes ambientales estratégicos en Colombia, y finalmente pues eso fue birlado y se hizo la concesión. Ustedes ven en la página 140 un mapita donde aparece pues todo el área concesionada con sus distintas veredas, y con unas leyendas donde aparecen pues distintos elementos, como los bloques, los bloques que corresponden a cada una de las titulaciones, que tiene Anglogola Ashanti, que corresponde a Reserva Forestal. Bueno, allí los invito a que revisen el mapa que aparece en la página 140. Bien, posteriormente, incluso posteriormente, si ustedes revisaban, por ejemplo, el código minero, voy a leerles literalmente. Para extraer 12.7 millones de onzas de oro, se podrán adelantar actividades mineras en forma restringida o por determinados métodos y sistemas de extracción que no afecten los objetivos de la zona de exclusión. El artículo 34 del Código de Minas de ese momento, efectivamente estaba autorizando de manera, y era el artículo que se invocaba, estaba autorizando prácticamente en contra de toda la normativa de las reservas, del propósito de las reservas forestales, autorizando la destrucción de estos bosques, ¿no? O de estas selvas altoandinas, para decirlo de forma más precisa. Bien, recordemos que posteriormente hubo varias reformas al Código de Minas, se flexibilizaron más las sustracciones de las reservas forestales en el país, se hicieron más expeditos los procedimientos, e incluso a la fecha las normativas legales que permitían a las consultas populares prohibir la explotación minera del subsuelo ya no se pueden hacer. Es decir, una suerte de sentencia unificada en la Corte Constitucional que impide que por vía de consultas mineras o contra la minería, si el pueblo decida de un municipio si permite o no la explotación del recurso minero. Eso ya no se puede hacer, o sea, no se puede editar lo que se hizo en Piedras o se hizo en Cajamarca. Está completamente sellado a través de una sentencia unificada de la Corte Constitucional, que creo que es del año pasado o antepasado. Ustedes la pueden revisar también, los que estén interesados.
Solamente se podría revivir el impacto de las consultas mineras en el ordenamiento del territorio si ustedes, por ejemplo, consideran este cambio, y es que el Parlamento promueva una nueva ley, o que el Parlamento promueva una nueva interpretación de los hechos y produzca una nueva normativa que pues efectivamente le ponga dientes a la posibilidad de que las consultas mineras sean efectivas y generen prohibiciones de estos usos del territorio en virtud de explotaciones del subsuelo, ¿no? Bien, eso está cerrado y varias consultas mineras que estaban en proceso se vieron abortadas, como por ejemplo la que se inició en el Líbano, Tolima, para restringir la explotación minera del Paraíso Oasis y de otras zonas de explotación ilegal que actualmente hay en dicho municipio. Allí la consulta minera finalmente no logró su propósito, ni siquiera se alcanzó a programar los debates respectivos en los consejos. No fue autorizado por la registraduría, etcétera, etcétera, cuando se hizo la solicitud. Bueno, es decir, allí tuvieron varios inconvenientes, para tramitar este asunto de la consulta popular antiminera en el municipio del Líbano. Bien, a pesar de que varios concejales estaban alineados con la idea de hacer la consulta, ¿no? Pero eso finalmente no logró formalizarse debidamente. Bueno, otro asunto, pues, aquí clave, que tiene que ver con los riesgos ambientales y que afectan directamente los territorios agrarios del departamento del Tolima. Pues se trataron de estudiar apelando a unas teorizaciones previas y por supuesto estudios de caso previos, ¿no? De la sociología y de la psicología ambiental. Ustedes pueden mirar en la página 143 un estudio en el cual se dividen distintos riesgos ambientales que representa el proyecto minero La Colosa y que están divididos de la siguiente forma, ¿no? Hay poblaciones o actores pues que en general tienen una percepción positiva del proyecto minero, ¿no? Hay poblaciones por varias razones, porque las autoridades encargadas de gestionar el riesgo de este proyecto o las amenazas de este proyecto despliegan un lenguaje de cientificidad, un lenguaje de independencia que habla sobre la alta probabilidad de manejar los impactos, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de actores que perciben positivamente esto y bajan su percepción del riesgo frente al problema de La Colosa. Hay otros actores, por ejemplo, que tienen una percepción totalmente distinta, absolutamente negativa, porque han percibido de manera directa siniestros o accidentes ambientales hace poco, en periodos de corta duración, que no necesariamente tienen que ser de minería a cielo abierto, ¿no? Sino que pueden ser minería de socavón, otro tipo de minería, incluso pueden tener percepciones negativas de este tipo de proyectos cuando se informan a través de redes sociales o a través de documentales de televisión o etcétera, etcétera, sobre acontecimientos muy cercanos en el tiempo donde se produjeron tragedias o accidentes de este tipo. Entonces eso genera una percepción de catástrofe alta, ¿no? De parte de varios actores de la población o de la zona. Hay también una situación totalmente contraria a la anterior, y es la familiaridad con los riesgos de estos proyectos. Es decir, en general la población que empieza a vincularse a estas actividades, así sea en el nivel de la exploración,
empiezan a producir percepciones que valoran bajos daños o bajos riesgos en virtud de que con esto empiezan a generar beneficios. Es decir, la distribución de los costos y los beneficios de sus proyectos son más o menos equilibradas para ellos y les parece que al percibir beneficios pues es soportable el costo que generen. Entonces adquieren una percepción relativamente baja o casi inexistente sobre los daños potenciales de estos proyectos. También hay una población, sobre todo entre académicos, investigadores, estudiantes más o menos bien formados, que empiezan a aumentar, ¿no? Aumentar su valoración del riesgo cuando ven que hay elementos de incertidumbre, que hay efectos negativos que no se pueden explicar bien, que hay situaciones que exigen medidas de precaución. Recuerden el principio de precaución en toda la legislación de la sostenibilidad en el mundo, pues que lo que los obliga es a tomar una posición más o menos escéptica o una posición negativa en vista de que las incertidumbres no les genera confianza sobre los verdaderos, sobre las versiones que se dan acerca de los daños inocuos de un proyecto como el de la Colosa. Y otro tipo de percepciones es el que tiene que ver mmm, cuando, cuando cuando las, la explotación minera, ¿no? La explotación minera no está bajo el control de nadie, sino que buena parte de los actores ven que se trata de una especie de emprendimiento o proyecto que tiene unos niveles de aislamiento de toda la red institucional de controles que efectivamente les genera una especie de alta de percepción alta de una situación de inseguridad o de riesgo. Es decir, el hecho de que se perciba de que nadie tiene control sobre este proyecto, quién lo va a ejecutar, quién va a garantizar que se respeten unos estándares ambientales, es ese hecho de que no se tenga claridad sobre los controles a la ejecución de este proyecto, eso también produce, también sobre todo entre autoridades ambientales, entre académicos, estudiantes con opiniones formadas sobre temas ambientales, también produce una percepción negativa, es decir, no hay control del proyecto minero y eso genera una percepción negativa. Bueno, esto es en términos generales lo que yo les puedo contar sobre las percepciones. Hay otras pues que yo los invito a que las revisen de manera general, pues que tienen que ver con identificación con las víctimas, es decir, la, la, las percepciones de la población, por ejemplo, que ven o que perciben eh, a una persona afectada por alguna amenaza o por una tragedia, etcétera, etcétera, y se familiarizan con esa persona, se identifican con esa persona y desarrollan emociones de empatía, etcétera, etcétera, con esa persona, cuando ese tipo de exposiciones de una víctima de un riesgo o de una amenaza o de una tragedia, ese tipo de exposiciones se presenta sistemáticamente ante las redes sociales o ante la televisión, al contrario de lo que uno piensa, la percepción del riesgo baja, porque la historia se concentra en la biografía del afectado y se pierde de vista todo el contexto o todas las causas de los daños, ¿no? Son situaciones típicas como las que vemos en Colombia, donde un niño cae en una alcantarilla y el problema se vuelve todo el drama alrededor de la familia del niño, o la tragedia misma del niño que está en peligro de perder su vida, pero nadie se pregunta por qué la alcantarilla estaba destapada, ¿no? O nadie cuestiona sobre los problemas de planeación del municipio, sino que entonces hay una especie de familiaridad con el afectado que efectivamente olvida o quita el foco del riesgo en el asunto que está generando en realidad el problema, ¿no? Esas son situaciones que suelen suceder y que evitan que se
perciba de manera directa los potenciales siniestros que se van a presentar. Los medios de comunicación allí tienen una función muy importante. Bueno, también lo que tiene que ver con efectos intensos, dolorosos o dramáticos, es decir, si las cosas se perciben, si un daño, un riesgo o una tragedia ambiental o una tragedia química, a ver, lo que sea, que se inscriba en esta órbita de los riesgos, se presentan de esta manera, generan un incremento de la percepción negativa de estos riesgos, dado que se presentan así, ¿no? Produjeron efectos intensos, dolorosos, dramáticos, etcétera, etcétera. Y pues obviamente la opinión general de la población pues tiende a aumentar. Pero si esos hechos dolorosos, dramáticos se empiezan a desplazar en el tiempo, ocurrieron muy atrás en el pasado, se consigue el efecto contrario, es decir, la población empieza a perder esa percepción maximalista del riesgo y ya la considera como una cosa menos negativa, ¿no? En vista de en vista de que está muy lejos en el tiempo, ¿no? Pongamos por caso las coladas del lodo que se presentaban en el siglo XVI, por ejemplo, en Armero. En Armero hubo una tragedia también provocada por una avalancha y ocurrió en el siglo XVI. En el siglo XIX también hubo un fenómeno, ¿no? Obviamente de impacto menor, y en el siglo XX también, pero en ningún momento estas poblaciones estaban percibiendo allí un riesgo inmediato, estaban percibiendo allí un daño potencial, sino que a la medida que pasaba el tiempo, las décadas lo fueron olvidando e incluso lo olvidaron tanto que volvieron a construir viviendas, haciendas, hatos ganaderos, volvieron a instalarlos en la misma zona de la tragedia. Bueno, eso es en términos generales lo que quería contarles sobre el asunto de los riesgos. Bueno, hay maneras de calcular los riesgos matemáticamente a través de una noción simple pues de riesgos en función de amenazas y vulnerabilidades, en la medida que hay riesgo en la medida que existe una fuerza que amenaza y hay un objeto que tiene cierto grado de resiliencia o de vulnerabilidad. La suma o la multiplicación, la integración espacial, eso hay varios métodos, entre la amenaza y la vulnerabilidad produce el riesgo. Usualmente se emplean multiplicaciones, ¿no? Entonces, una persona puede ser, hablando por ejemplo de pandemias, etcétera, etcétera, una persona puede tener una amenaza alta, ¿no? Tal cantidad de miles de millones de virus de COVID, etcétera, etcétera, al cual fue expuesto, pero puede tener una vulnerabilidad baja porque su inmunogenética es muy buena y no va a ser finalmente enfermado, ¿no? O afectado. Entonces, en este caso, la amenaza y la vulnerabilidad producen un riesgo bajo, ¿no? Entonces, esto lo pueden convertir ustedes en escalas de evaluación ordinal o cardinal y les puede dar información al respecto. Entonces, los invito a que revisen cómo se calculan los riesgos de este proyecto minero La Colosa para que tengan una idea, pues, más o menos definida, ¿no? de las potencialidades que tienen estos instrumentos para poder dar recomendaciones de política pública en temas de minería que amenazan los sistemas agrícolas que permanentemente preservan y actualizan los campesinos. Entonces, eso es en resumen el balance general, ¿no? Que yo les tenía en este cursillo sobre este proyecto de exploración y explotación minera de La Colosa y que a pesar de estar congelado actualmente, tiene el riesgo de reactivarse en la medida que la titulación minera todavía está en manos de AngloGold Ashanti y que pues implica un gran problema, un gran riesgo de reeditarse en el evento de que se relajen las legislaciones sobre explotación minera en estos ecosistemas. Bueno, ahora sí pasamos a sesión de preguntas y respuestas y observaciones.